Ya. Hola chicos y chicas de la clase de la profesora Robelixa. Agradezco muchísimo que ella me haya invitado a compartir con ustedes una parte, ¿no?, del proceso de mi trabajo como actriz, básicamente. Eh, Ella me envió dos preguntas que son: ¿cuál es la metodología que yo utilizo al momento de trabajar como actriz? ¿Y qué necesito yo de un director o una directora al momento de rodar, ¿no?, de hacer un trabajo? Pues bueno, mi proceso como actriz puedo compartir con ustedes que me gusta mucho abordar mis trabajos desde el espacio del laboratorio. Cuando me refiero al laboratorio, me refiero a la parte investigativa, a la parte práctica como a la parte física. Creo que en principio tengo que conocer muy bien cuál es el personaje que voy a abordar, el contexto de ese personaje y qué el director necesita de ese personaje. Es como una conversación previa con relación a cuando me invitan a cualquier proyecto y me dicen: mira, Isabel, es este personaje que yo necesito que tú interpretes. Para mí es sumamente importante conocer el contexto de ese personaje, dónde se desenvuelve y qué el director quiere y hacia dónde va. Porque a medida que yo tengo esos puntos bastante claros como actriz, yo puedo comenzar a enfilar ese barco hacia el mismo lugar que el director quiere y hacia el mismo lugar que yo le pueda proponer al director como actriz. Es bueno que el director o la directora o la actriz y el actor naveguen en el mismo barco hacia el mismo lugar, porque a veces el actor tiene una construcción de un personaje como se lo ha imaginado, como lo entiende en el texto o en la propuesta que le han mandado escrita, y todavía no ha tenido ese contacto tan directo con el director. El actor puede construir un personaje por su lado y el director tiene una concepción diferente del personaje en su cabeza. Entonces yo creo que esa conversación previa, ¿no?, entre el director y el actor, o directora o actriz, etcétera, es sumamente importante. Creo que inicia el proceso de un relacionamiento profundamente creativo y cercano. Es necesario siempre esa buena conexión director-actor. Primero por una parte laboral, pero también por otra parte humana. O sea, porque fuera del trabajo, de la construcción de un personaje técnico y llevarlo a cabo desde la perspectiva que se quiere de ambos lados, se necesita primero empatizar con tu actor o con tu actriz, acercarte, conversarlo, discutirlo, mirarlo desde diferentes lados. Y creo que aporta mucho al trabajo que el director o la directora sea una persona empática y cercana, ¿no? Como ser humano y como artista, que las dos cosas para mí van de la mano, ¿no? Para hacer un buen arte hay que ser un buen ser humano. Entonces creo que siempre partir de esa premisa del primer acercamiento con tu actor o con tu actriz, para explicarle qué quiere de ti como artista, como intérprete, y qué quiere con ese personaje. Entonces, luego de tener ya ese relacionamiento con el director y esa claridad que siempre se agradece, porque a la larga, si tú te das cuenta que esa conversación primera sí fue muy necesaria, porque se construyó lo que se quiso, bueno. Entonces, luego de eso ya viene como mi trabajo personal, partiendo de lo que el director quiere, propone, hablamos, discutimos y ya fue planteado, ¿no? Entonces viene en mi trabajo como actriz de yo organizar una propuesta para el director en base a ese personaje, en base a lo que él quiere y lo que hemos acordado que va a ser, ¿no? Con todos estos puntos ya trabajados o conocidos: el contexto, la realidad del personaje, su estatus social, su color de piel, de dónde viene, hacia dónde va,
son muchos elementos que ayudan al actor o a la actriz a construir un personaje. Cualquier mínimo detalle de la vida del personaje es importante como insumo para el actor. Yo no puedo interpretar a una mujer blanca igual que a una mujer negra. Yo no puedo interpretar el mismo sentir de una mujer pobre a una mujer rica, o de una mujer de clase privilegiada que a una mujer de la periferia. O sea, todos esos puntos son muy importantes, por lo menos para mí. Y luego ya, para yo extrapolar ese tipo de información a mi trabajo, entonces yo armo mi metodología de trabajo en base a esos insumos. Mi entrenamiento, mi trabajo con la voz, mi análisis del texto, ya me lo llevo a mi casa con esos insumos del director, y entonces de ahí yo voy creando mi propuesta. Y entro primero en una primera fase de trabajar el texto profundamente, saber de qué se trata, entenderlo, manosearlo, marcarlo, identificarlo, sentirlo, hacer un ejercicio de... Hay un ejercicio muy interesante que yo utilizo al momento de abordar un texto, que es la lectura sensorial del texto. Cómo yo organizo ese trabajo mío y lo paso por una lectura sensorial. De qué color yo veo el texto, a qué me huele, qué sensación me provoca. Y todo eso van sumando al constructo de este personaje que yo le quiero presentar al director en base a la propuesta que él me ha dicho que quiere. Pero ya eso es un trabajo muy personal mío y eso forma parte de la metodología de trabajo mío y de mi laboratorio. Luego que yo tengo el texto bien analizado, bien manoseado, bien entendido, ¿no? Y le dedico tiempo para estudiar y específicamente al personaje que me han pedido y cómo se relaciona con los otros personajes, qué busca, cuál es su objetivo, cuáles son los pequeños hechos que le cambian el curso, cuáles son los procesos de más impacto dentro de su trayectoria, cuál es su arco mayor, donde el personaje define su punto de acción más fuerte. Todo eso se encuentra en la lectura del texto, en el análisis del texto, como clásicamente se le dice, un análisis de mesa. En este caso entra dentro del proceso laboratorio como una lectura sensorial, y dentro de eso incluye también ese proceso de análisis profundo. Luego de pasar esta parte, pues paso a la parte del entrenamiento y me preparo un entrenamiento en base a lo que estoy construyendo conjuntamente con el director que me dirige o la directora. Entreno mi cuerpo, entreno mi voz, tengo en el proceso de entrenamiento algunas técnicas y ejercicios que los utilizo. Trabajo, por ejemplo, el tema de la presencia, la dirección de la mirada, el contacto con el compañero o la compañera. Trabajo también en mi cuerpo, porque como el cuerpo es la herramienta principal del actor, y eso lo tenemos creo que un poco claro, ¿no? Nosotros trabajamos con el cuerpo y este es el instrumento, ¿no?, de transmitir lo que queremos. El cuerpo es vital. El cuerpo es vital. Yo no puedo pasar lo que he aprendido teóricamente, no puedo dejar de pasarlo por el cuerpo, porque eso también me construye a mí. Hay una construcción desde la fisicidad que te lo da el análisis previo del texto y la conversación con el director. Es una cadena de acción que te lleva a... Y todos esos insumos salen por el cuerpo en el proceso del laboratorio y del trabajo físico y de un entrenamiento muy específico partiendo de lo que tú quieres construir en la fisicidad de tu personaje. Porque es importante, ¿no?, tener como claro que hay
un imaginario de tu personaje hasta tanto tú no llegas al laboratorio. Cuando se llega al laboratorio físico de trabajo del cuerpo y la voz, ese personaje que tú tienes en tu cabeza tiene una voz muy específica y tiene una fisicidad muy específica y una manera de moverse muy específica, y eso amerita un espacio de construcción. Y ese espacio de construcción yo lo he encontrado, ¿no?, en el proceso del laboratorio, con ejercicios y con trabajo de mi cuerpo y de mi voz. Luego, ya que tengo como mi cuerpo entrenado en ese sentido y siempre enfocado hacia dónde quiero ir en la construcción del personaje, trabajo el tema de la voz. Es muy importante porque cada personaje tiene una diferente voz y yo como Isabel tengo una también. Entonces, para la construcción de los personajes es fundamental enfocarse en que cada quien, como cada ser humano, tiene una voz diferente. Entonces, ¿de qué manera yo puedo también trabajar ese tema de la voz? Trabajar con mis resonadores, por ejemplo, explorar la voz. En el laboratorio hay una parte del trabajo con la voz que me permite también utilizar la voz como un elemento muy creativo y también trabajarlo desde la sensorialidad. Por ejemplo, ¿qué color yo le puedo poner a una voz azul? Y por ejemplo, ¿cuál es el matiz de una voz azul? ¿Cómo suena una voz amarilla? ¿Cómo es pasar el mismo laboratorio y la misma lectura sensorial por la voz, igual que se pasa por el cuerpo también? Entonces, hago un poco de hincapié en este sentido de la sensorialidad, porque siento que el trabajo creativo del actor o de la actriz es más rico si se pasa por este proceso creativo, porque es diferente agarrar un texto, una premisa, y bueno, déjame ver que este personaje habla así, que yo creo que es así, y armarte un personaje de cualquier cosa, ¿no? Pero como que pasar por un proceso de laboratorio es un proceso como más rico, más enriquecedor. Lo digo en mi caso, respetando la metodología de cada quien. A mí me ha funcionado más, aparte de que me gusta, me divierto, me apasiono, exploro muchísimas cosas más y me conecto más al momento de sacar un personaje, de sacar un producto final. Y luego de ese proceso de laboratorio, lectura de mesa, conversación con el director, yo puedo presentar un aproximado de mi propuesta de personaje. Y de ahí en adelante comienza entonces otro tránsito que se da director-actor. Vamos a afinar eso, lo que tenemos. Le subo, le bajo, le pongo, le quito, pero yo le presenté ya mi propuesta. Entonces, no sé, la conversación es más larga, hay muchísimos puntos más que se pueden abordar, pero como a grosso modo del trabajo actoral mío, pues es lo que puedo decir ahora. Igual, si algún día me necesitan, yo voy ahí, nos pasamos un par de horas hablando sobre la construcción de los personajes. Pero bueno, por ahí es que va el tema de mi metodología. Y con relación a la otra pregunta, que es, ¿qué necesito yo qué necesito yo de un director o una directora al momento de rodar? Pues bueno, yo creo que necesito básicamente, no va muy desconectado de mi construcción, ¿eh? Yo necesito básicamente claridad. Claridad. Para un actor o una actriz es maravilloso tener un director claro, que sepa lo que quiere, que sepa dónde va, que saque lo mejor de ti, que lo sepa sacar, que escuche al actor, que sea empático. El director inteligente para mí es el que más cercano conecta con el actor como ser humano. O sea, acercarse de una manera empática. Siempre es claro y estará ese rango, el director es el director y el intérprete es el intérprete. Yo lo tengo muy claro y siempre lo he tenido porque yo dirijo también y soy como
no celosa de mi dirección, pero sí sé cuál es mi rol y cuál es el rol del actor, y siempre como que lo pongo claro porque es bueno tenerlo claro. Pero también hay una parte humana que es bueno como que se conecte antes de. Y al momento de filmar, yo creo que eso yo necesito, porque el actor, está ese instrumento ahí, te presento mi propuesta, ahora cómo tú me conduces hacia allá, cómo tú sacas lo mejor de esa propuesta que yo te he dado, y es teniendo claridad hacia dónde vamos, qué yo quiero con esto, qué yo quiero decir, cómo yo te utilizo a ti, que me haces una propuesta para yo decir lo que yo quiero decir, cómo nos ponemos de acuerdo para decirlo, y cómo yo puedo utilizarte como una herramienta y sacarte todo el provecho posible para eso. Y yo creo que eso lo da la claridad hacia dónde yo voy, qué yo quiero con ese personaje, cuál es su discurso, cómo nos vamos a manejar. Pero eso es como un baile de dos. El actor y el director tienen que armonizar y bailar en el mismo ritmo, ¿entiendes? Y comprenderse, es una comprensión muy profunda, y hacer sentir al actor o a la actriz seguro y segura. Es difícil para un actor o una actriz no sentirse segura con un director, y sobre todo entrever o saber que el director no sabe para dónde va, porque los actores somos como niños, nos perdemos y comenzamos a proponer cosas y hacer cosas, y es bueno siempre tener como mucha claridad de eso. Eso hace mucho bien y hace que el trabajo crezca más y se pueda sacar lo mejor de una, ¿no? En este caso yo como intérprete sí me gusta eso, poder hacerlo, y creo que básicamente eso, nada, qué sé yo, hasta aquí mi intervención. Espero que le saquen el mayor provecho, y nada, que estamos aquí pasándolo en cuarentena. Espero que se cuiden también. Abrazos, gracias.